Bueno, el día de hoy, como les dije al inicio, vamos a trabajar en dos temas que son aplicaciones de la proporcionalidad. El primero es el porcentaje. Entonces, quiero preguntarles a ustedes si han escuchado hablar de este término, en qué contextos han visto este símbolo de porcentaje. Sí, A ver, ¿quién me quiere compartir? cuando uno va a comprar algo y dicen por lo menos el Que 10% tiene tanto, ajá, de así. descuento. Muy bien, cuando Que hay aparece en descuentos. una... El 50% de descuento, así. Uh-huh. Esa es una aplicación muy común que nosotros estamos acostumbrados a ver, ese simbolito de porcentaje, ¿cierto? Y el otro tema que vamos a ver se llama interés, ¿sí? Y en este caso, interés simple. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese término interés? ¿En matemáticas o ustedes qué creen que tiene que ver? ¿No lo han escuchado hablar? No, señora. Bueno, resulta que el interés, no sé si ustedes de pronto han escuchado hablar cuando se hace un préstamo, ¿sí? Entonces a uno le dicen, las cuotas tienen tanto por ciento de interés, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que a nosotros no nos van a cobrar lo mismo por el dinero que nos prestan, sino que nos cobran un porcentaje más que hace parte de el interés por ser un préstamo a un tiempo estipulado. Por ejemplo, cuando compramos un carro a cuotas, ¿sí? Ese carro nos dicen, al costo vale 60 millones, un ejemplo. Mensualmente vamos a pagar una tasa de interés del tanto por ciento. Entonces significa que el precio original va a tener un ligero aumento por esa tasa de interés. En las tarjetas de crédito también tiene que ver con si yo hago un ahorro, ¿sí? Si yo coloco un dinero en un ahorro en el banco, ese interés va a ir aumentando, es decir, que el dinero ahorrado se va a aumentar gracias a esa tasa de interés, ¿sí? Entonces son dos aplicaciones que se utilizan mucho en la vida cotidiana y que vamos a trabajar el día de hoy. La primera de ellas voy a compartir aquí pantalla, es el porcentaje y la segunda de ellas se llama interés. Entonces, en el porcentaje, los que quieran compartir lo que leyeron ayer, lo que entendieron, ¿quién me puede decir para ustedes qué es el porcentaje? Profesora, pues hay un símbolo en específico, representa una cantidad dada como una fracción que se parte en 100 partes iguales. Muy bien, representa una cantidad de una fracción y tiene un símbolo específico que, como ustedes lo están viendo aquí en pantallita, es este símbolo que me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir algo del porcentaje? Profe, Yo, profe. yo copié que es un símbolo matemático que se representa en una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales. Muy bien. Andrés, y de ahí sigue Alejandro. Profesora, Valentina me acaba de robar todo lo que copié, gracias. Ah, a ver, Alejandra. Alejandra Rey. Profe, que es una forma de referirse a una proporción. Es una forma de representar una proporción, muy bien, o una razón, una relación. Resulta que este símbolo matemáticos, como ustedes lo dijeron, vienen de una fracción de 100 partes igual. El símbolo se llama por ciento, ¿cierto? Este símbolo se llama por ciento, que tiene referencia a que es una fracción que se ha multiplicado por 100. Es una comparación que se hace con el número 100, entonces por eso se llama por ciento. En este caso, se aplica diariamente en publicidad, en promociones, en tasas de interés, en cuotas,
¿sí? Entonces es un término que ustedes están acostumbrados a ver en la vida cotidiana. Y resulta que para poder resolver un porcentaje, un problema que involucre porcentaje, no necesitamos hacer una fórmula fija, sino que lo podemos resolver haciendo uso de la regla de 3, que fue el tema que vimos en la guía anterior, ¿sí? Y esta regla de 3 siempre va a ser una regla de 3 directa, porque van a ser cantidades que están relacionadas directamente, ¿sí? Entonces, voy a explicar este primer ejemplo que hay aquí en la guía para que nosotros abordemos ejemplos y prácticas el día de hoy y comprendamos cómo sacar una cantidad o cómo sacar un porcentaje dependiendo de lo que nos estén hablando, ¿sí? Entonces, en el ejemplo número 1 nos dice, si tienes 30 colores y de los cuales 7 son rojos, ¿cuál es el porcentaje de colores rojos que existen? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestros datos, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar que tenemos 7 colores rojos, ¿cierto? Eso nos lo está dando el problema. Nuestro segundo ítem, ¿cuántos colores tenemos en total según el problema? 30 colores. 30. Exacto. El total de colores, siempre que a mí me estén hablando de cualquier objeto y haya un total, entonces ese total va a representar el 100%. Es decir, yo tengo 30 colores, que sería el 100% de los colores que yo tengo. O sea, el total de colores son 30 y ese 30 va a representar al 100%. Si a mí me están hablando de carros, de colección, de esos jugueticos, entonces yo puedo decir en mi problema que tengo en total 50 carros de colección, de los cuales 10 son camionetas. ¿Cuál sería el 100% de mis carros? ¿Ustedes qué dicen? ¿50 El carros 50, o los el 10 que son 50%. camionetas? ¿Cuál, El Valentina? 50%, profe. El 50 carros, que es el total. Entonces, siempre que a mí me pidan resolver un problema que involucre porcentaje, yo tengo que identificar cuál de las dos cantidades, en este caso, espérenme, yo las señalo acá. En este caso, a mí me están hablando de 30 colores, ¿sí? Y me están diciendo que esos 37 son rojos. Entre las cantidades que a mí me dé el problema, yo siempre tengo que identificar cuál de las dos va a representar al 100%. Entonces es como que ustedes lo lean y lo interpreten. ¿Qué es el 100%? Es el total de cosas que se tienen, independientemente de lo que a mí me estén hablando. En este caso me están hablando de colores. Entonces, ¿cuál es el total de cosas que yo tengo? ¿30 colores o 7 nomás? 30. 30. Entonces, 30. por eso se dice que los 30 colores representarían al 100%. ¿Entendido esa primera explicación? Sí, señora. Bueno, luego de que yo ya interpreto eso, que es esta igualdad que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Que 30 colores son el 100%. Tengo que preguntarme ahora cuánto el por ciento son esos 7 colores, porque eso es lo que me están preguntando aquí. Entonces, lo que hacemos es ubicarlos en nuestra tablita de regla de 3. ¿Recuerdan que hacíamos una tabla donde relacionábamos las magnitudes de las que nos estaban hablando? Sí, señora. Entonces, en este caso va a haber una casilla que se llama porcentaje, ¿sí? Y la otra casilla se va a llamar de acuerdo pues a lo que nos hable el problema. En este caso, nuestro problema nos habla de cantidad de colores. Entonces, vamos a poner en el porcentaje, el 100% son 30 colores. ¿Por qué digo son? Se colocan todo al frente lo que representa o la cantidad que representa. Entonces, el 100% son 30 colores. ¿Cuánto por ciento? Es decir, este es el dato que yo no conozco. Este es el dato que a mí me están preguntando. Entonces le ponemos una X, un signo de pregunta,
cualquier letra que ustedes quieran, porque esa es nuestra incógnita, es lo que no conocemos. Entonces, ¿cuánto por ciento son 7 colores? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Recuerdan la regla de 3? Sí, profe, que Sí, profe. primero se multiplicaba en diagonal y después se convertía en decimal. Muy bien. Entonces, siempre, en este caso, siempre vamos a aplicar la regla de 3 directa. Entonces, en este caso, yo debo multiplicar mis datos en diagonal, la diagonal que esté completa. En este caso, sería ¿cuál diagonal está completa? La 100%. 100%. Muy bien, la de 100% y 7. No puedo multiplicar 30 por X porque aquí no tengo valor. Entonces tomo la diagonal que esté completa. En este caso sería multiplicar 100 por 7. Y luego que haga esa multiplicación, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Dividirlo por el resultado, dividirlo por el que quedó ahí solo. Muy bien, el resultado de esa multiplicación se dividía por el que quedó solo. Entonces vamos a observar, esta es la solución de esa regla de 3. Entonces sería multiplicar 100 por 7, que nos da 700. Y ese 700 lo debo multiplicar por la cantidad que quedó solita, que en este caso es el 30. Cuando yo hago esa división de 700 dividido 30, me da 23,33, bueno, me da un poco de decimales. Tomo solamente el primer decimal y redacto mi respuesta. ¿Cuál sería mi respuesta? Que el porcentaje de colores rojos, es decir, estos 7 colorcitos rojos que yo tenía aquí en estos 30, es un porcentaje del 23,3%. Quiere decir que esa cantidad de colores rojos que yo tenía representan el 23,3% de la cantidad total. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, entonces ese 23,3% iría donde está la X. Exacto, ese es el valor de la X. ¿Qué quiere decir esa interpretación? Si el 100% de mis colores son 30, el 23,3% son 7. ¿Sí? Es como una comparación que estamos haciendo a raíz del total de colores que tenemos. Vamos a ver el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 me están pidiendo que yo diga cuál es el 25% del número 40, ¿sí? Digamos que 40 puede ser 40 dólares, 40 euros, 40 millones, bueno, yo necesito saber cuál es el 25% de 40. Hagamos una suposición, que aquí me están diciendo que yo voy a ir a comprar algo que yo quiero, digamos que un par de zapatos, ¿sí? Y que me están diciendo que el precio es 40, pero tiene un descuento del 25%. Entonces yo necesito saber cuánto es ese descuento para saber si sí vale la pena comprar ese artículo, ¿sí? Entonces, miremos acá. ¿Qué vamos a ubicar primero? ¿Quién es nuestro 100%? Entonces ustedes me van a decir, ¿cuál es el 100%? ¿Cuál es la cantidad que representaría el 100% en ese pequeñito problema? ¿Qué? 25. 40. 40. El 40. ¿Por qué no el 25? ¿Será que el 25% es lo mismo que decir 100%? No, porque queremos saber es como cuánto, o sea, cuánto es de algo grande, o sea, de un total, que sería el Exacto. 40. Siempre que a mí me digan, pues que yo vaya a ubicar los datos, ¿sí? Debo, espérenme a como este cuadrito, debo representar, ¿sí? ¿Quién es el total? Siempre que yo vaya a colocar el 100% al frente del 100%, voy a poner el total de que me están hablando. Aquí mi total sería 40, independientemente de lo que represente ese 40. En este caso pusimos un ejemplo de que es plata, ¿cierto? Entonces el total de mi plata son 40. Y me están preguntando que cuál es el 25%. Espérenme aquí, le agrego el símbolo del por ciento, que no estaba.
Corro esto aquí para que no sea tan feo. Entonces, siempre que a mí me digan porcentaje, ¿cuál es el tanto por ciento de tal número? ¿Cuánto es el porcentaje de descuento de tal valor? Siempre tengo que hacer mi relación del 100% con el total de lo que me estén hablando. En este caso, me están hablando de un número. Entonces, voy a ponerle cantidad normal, ¿sí? Entonces, miren lo siguiente. El 100% son los 40 pesos, un ejemplo. ¿Cuánto es el 25%? Miren que aquí mi incógnita ya está al otro lado. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es el 25% de 40. ¿Entendido la ubicación de la tabla? Sí, señora. Bueno, luego de eso aplico mi regla de 3 normal. ¿Cuál es mi regla de 3? Multiplico la diagonal que está completa. En este caso, ¿cuál diagonal está completa? 25% 25% por por 40. 40. 25% por 40. Entonces, voy a aplicar mi regla de 3. Observen, miren. 25 por 40 y ese resultado lo divido entre 100. Entonces, observen mi ubicación. 40 por 25, que es lo mismo que 25 por 40. Recuerden que el orden de acá no va a afectar el resultado sobre 100. Entonces, cuando yo multiplico 40 por 25, eso me da como resultado 1000. Y ese 1000 lo divido entre el 100 porque fue el que quedó solito en nuestra tabla de datos. Entonces, al dividirlo por 100, quiere decir que ese porcentaje es 10. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el 25 de 40 pesos es 10. Si yo estuviera hablando de que voy a ir a comprar, ¿qué le pasó a esto? De que voy a ir a comprar, ¿sí? Y a mí me dicen, el artículo vale 40, ¿cierto? Y el descuento es el 25, es decir, que me están descontando ¿cuántos pesos? Según este proceso que acabamos de hacer. 10. 10 pesos, es decir, que a mí ¿cuánto me tocaría pagar en sí? Si me descuentan esos 10 pesos. 30. 30 pesos. Es decir, que si estamos hablando de que yo voy a ir a comprar un carro, ¿sí? Y ese carro vale 40 millones, ¿sí? Y de esos 40 millones a mí me dicen, el carro tiene un 25% de descuento. ¿Cuánto me tocaría a mí pagar por el carro? 30 millones. 30 millones, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que va a depender la respuesta, pues obviamente, del proceso que me estén hablando. Vamos a hacer esta práctica, pero entonces, mira que no sé qué le pasa a mi Word, que se borra en el momento en el que escribo algo. Esto está loco. Voy a abrir otro Word, ¿sí? Para que hagamos esa práctica juntos, ¿sí? Y la vamos a ir haciendo juntos, la tabla, todo, para que ustedes pues comprendan cómo se hace. El tema como tal ya lo vimos. Nosotros ya vimos regla de 3, nosotros ya trabajamos la regla de 3, ¿listo? Entonces la idea es que ustedes recuerden ese tema. Es como identificar, ¿no, profe? Exacto. O sea, identificar cuál es el porcentaje, o sea, identificar cómo se ubica en la tabla. Exacto, esa es la base, que identifiquemos cómo se ubica en la tabla y ya. Y la regla de 3, pues es un procedimiento que ya vimos. Yo copié esto para no volverlo a copiar. Entonces, ténganme listo. Entonces, vamos a leer este primer problema. Dice, de los alumnos de un colegio, ¿sí? Han ido de viaje 600, ¿sí? De los 800 alumnos que hay en un colegio, han ido de viaje 600 alumnos, ¿sí? ¿Qué porcentaje de alumnos se ha ido de viaje? Entonces, a mí me están preguntando qué porcentaje representan los que se fueron de viaje, ¿sí? Entonces, en nuestra tabla siempre va a haber una casilla que se llame porcentaje, ¿sí? Y la otra pues va a depender de lo que nos están hablando. ¿Aquí de qué nos están hablando? Alumnos, cantidad de alumnos. Entonces vamos a poner alumnos. ¿Listo?
Cuando ya tengo ubicadas las dos magnitudes, ubico los porcentajes. Entonces, siempre arriba vamos a poner quién es el 100%. Entonces, aquí, ¿cuál es el 100% de los alumnos? 800 alumnos. Entonces, 800 alumnos, ¿cierto? Luego, vamos a la pregunta. Ya tomé estos datos. Vamos a la pregunta. ¿Qué porcentaje de alumnos ha ido de viaje? Entonces, me están preguntando por el porcentaje. ¿Qué porcentaje? Eso es lo que no conozco. Entonces, en porcentaje colocaría la incógnita. X. En este caso sería X. Y voy a ir a ver, ese porcentaje de alumnos, ¿cuántos son? Según mi problema. 600. 600. Entonces vamos a rectificar. Primero ubico las dos magnitudes. Una casilla que son los porcentajes y la otra casilla en este caso que son los alumnos, ¿cierto? Cuando ya tengo las dos magnitudes, pues relleno mi tabla. En este caso, siempre rellenamos primero el 100%. Entonces, 100% recuerden que ustedes lo van a relacionar con el total de lo que le estén hablando. Aquí en mi problema me dice que los alumnos del colegio en total son 800. Entonces, por eso al frente coloco el 800, porque el 100% de los alumnos son 800. Luego me está preguntando, ¿qué porcentaje de alumnos ha ido de viaje? Entonces, esa sería mi incógnita, porque yo no sé qué porcentaje se fue de viaje. Yo sí sé que 600 se fueron de viaje. ¿Listo? ¿Entendido cómo ubicamos en la tabla? Sí, Sí. profe. Vea, por acá ya me están dando hasta la respuesta. Ashley, muy bien. Veo que estás muy participativa por el chat. Miremos acá. Ahora voy a empezar a hacer mi regla de 3. Recuerden que para hacer mi regla de 3 debo de multiplicar la diagonal completa. ¿Cuál sería la que yo debo multiplicar aquí? 100% por 600. 100% por 600. Voy a ponerla aquí de rojito. ¿Por qué? Porque es mi diagonal completa. Entonces voy a poner 100. Ay, se me borró la fracción. 100 por 600. 100 por 600. Y eso lo debo dividir entre ¿cuánto? En 800. Entre Entre 800. 800. ¿Por qué entre 800? Porque el 800 es el número que en este caso quedó solito. Entonces, siempre ustedes tengan en cuenta eso. Multiplico la diagonal completa y divido entre el número que queda solito. Entonces, ¿cuánto nos da 100 por 600? 60. 75. 60.000. 60.000 o 6, ¿o cómo? 60.000. 60.000. 60.000. ¿Y cuánto nos da 60.000 dividido entre 800? 75. 75. 75%. 75%. Quiere decir que ¿cuánto porcentaje de estudiantes se fueron de viaje? El 75%. El 75%. Entonces yo respondería, el 75% de los estudiantes del colegio se fueron de viaje. ¿Sí? Quiere decir que esos 600 estudiantes son el 75% de todos los estudiantes del colegio. ¿Entendido esta primera práctica? Sí, señora. Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. No me asusten. Voy a dejarla ahí para los que están tomando captura de pantalla o para los que están tomando apuntes. Voy a poner el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, en este caso, vamos a leerlo. Dice, al comprar un monitor que cuesta 450 euros, nos hacen un descuento del 8%. ¿Cuánto tenemos que pagar? Entonces, observen este problema, que esto ya es cuando vamos a una tienda, ¿cierto?
Entonces, vamos a hacer nuestra tablita. Ustedes la van a hacer mientras se cierre y cuando volvamos me dicen cómo les quedó la tablita. ¿Qué magnitudes tendríamos que relacionar? Porcentaje y el valor Porcentaje o el precio. y el precio. Puede ser precio, ¿sí? Que en este caso está en euros. Entonces ya tenemos las dos magnitudes. Ubicamos los valores. ¿Qué ubicamos de primero acá? El 100%, 100%. que es el total ¿Qué es el total de lo que cuesta qué cosa? de lo que cuesta pues el monitor. El monitor.